radio el día de hoy. Vamos a dar inicio a la tercera sesión de la tarde, denominada consola de audio en la nube, a cargo de Telos Alliance. Les recuerdo que al lado derecho de la pantalla está el módulo de preguntas. Ahí pueden dejarnos todas sus dudas y al final de la presentación serán respuestas por nuestro invitado. Juan, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Adelante. Hola, gracias Richard, gracias a TV y Video y hola a todos los amigos de Latinoamérica que están presentes y aprovechando esta oportunidad para aprender, crecer en conocimientos tecnológicos. Después de esta locura del COVID, pues estamos de regreso ahora con ustedes una vez más y en esta ocasión vamos a hablar sobre la consola de audio virtual en la nube, que no es nuevo pensar en un control de una consola, pero sí es nuevo la parte de poder hacer todo a través de remotamente controlar, accesar los audios y hacer todo alrededor de una consola de audio y sus periféricos alrededor. Mi nombre es Juan Punget, como todos saben, y soy director de ventas para Telos Alliance y todas las líneas que maneja Telos Alliance. Empezando un poco con el concepto, ¿no? ¿Qué era la consola o qué es la consola? La consola siempre fue el centro de todo. En una estación de radio es clave para poder mover todas las entradas y salidas. Todo se manejaba alrededor de una consola. ¿Qué es lo que necesitaba la radio o el estudio para poder trabajar? Eran tantos canales y que tuvieran entradas y salidas. O sea, era importantísimo el tema fuente y destino, ¿no? O sea, todo se hacía cableado directamente en la consola y todo iba a través de la consola y dijéramos toda una estación se dibujaba o se hacía de audio. Desde los años 90 ha sido así también y en los años 2000, o sea, desde los años 50 antes que empezaron las primeras consolas y hasta hoy día todavía muchas estaciones todavía continúan manejando este tipo de centricismo. Y entonces, dijéramos, la consola definía qué tan buena o qué tan importante o grande era una estación de radio, cuántos canales tenía y cuánto traía a la consola. Satélite, muchos micrófonos, tocadiscos, CDs o fuentes streaming ahora, grabadores, etcétera, ¿no? Todo era definido por la cantidad de equipo que se manejaba y se llevaba a la consola. Todo eso ha cambiado y todo eso tienen ustedes también que pensar que va a cambiar y que no debe ser céntrico a la consola. Hoy la consola pierde esa importancia de centricidad, pero pasa a ser importante de control, como siempre, y los operadores lo saben, pero pasamos a entrar a lo que es una red. El tema de red, que lo hemos estado hablando en los últimos 15 años, es importantísimo porque vas a poder traer toda una serie de equipos en un estudio. Y esto aplica ya para televisión, radio, teatro, audios en vivos, etcétera, PA. Entonces, aquí tenemos un dibujo de cómo nosotros estamos llevando a cabo lo que es la red de una arquitectura de audio hoy en día en los estudios, específicamente aquí en radio, ¿no? Tenemos una consola arriba, tenemos los parlantes y todos van a través de un nodo. Tenemos el centro se vuelve un switch. En este caso, yo aquí tengo un demo para ustedes real, físico, que es de un switch Cisco, un SG350. Tenemos la automatización tocando un programa de música. Tenemos un servidor para emular la nube o puede ser un servidor que puede ser dentro de la empresa para manejar ese control de los equipos, de la consola o los demás equipos. Tenemos también zip codes, zip ones para hacer códecs. Tenemos un Omnia, tenemos llamadas telefónicas, control a través de una tableta, etc. Ahora, cuando hacemos todo esto, existen toda una infinidad de preguntas a hacerse. Bueno, yo quiero hacer un estudio nuevo, una estación nueva, yo quiero entrar en audio sobre IP, pero acarrean todos los problemas que es, qué significa eso, ¿no? ¿Qué hay que traer? Estamos al aire, hay producción, hay tracking de voz, necesitamos hacer mezcla, obviamente, estamos
uno de los lemas importantes para audio sobre IP es el multiuso de un estudio para diferentes estaciones de radio. Ya no se casa un estudio con el control room, ya un estudio puede pertenecer a diferentes control rooms o diferentes radios dentro del grupo o de otros que comparten. Ahora, la solución es poder tener mezcla, obviamente, y control a una red ya existente o que se va a hacer de audio sobre IP. Y esto, para los que no tienen todavía una red, hay que acordarse que esto es simple, no es difícil. Ustedes saben mucho más con lo que es transmisión y lo que han vivido en audio analógico o digital. Nunca hay que tener miedo a lo que es nuevo y que funciona, ¿no? Sobre IP, Livewire, nuestro estándar, o AS67, que es el estándar de todas las empresas en común para poder trabajar ahora juntos, ¿no? Entonces, hoy hablamos de la consola en la nube, y esta consola nosotros hemos dado el mismo nombre que le damos a la consola que trabajamos normal, física, la IQ, con la única diferencia que le añadimos una S. Y no es una aplicación, no está corriendo una aplicación, sino que corre a través del browser. Y eso lo vamos a ver cuando sobreimponga quizá mi PC o el laptop y puedan ver ustedes cómo estoy controlando yo los audios que vamos a escuchar a continuación. Pero importante es entender que no es una aplicación, que no está tomando, que inclusive si nosotros podemos controlar esta consola a través de dispositivos remotos, o ya sea celulares, o ya sea pads, nosotros no estamos corriendo una aplicación adicional a lo que ya tienen en el iPad o ya tienen en el celular que consume memoria, etc. Esto corre simple y sencillamente a través de cualquiera de los browsers que ustedes ya tienen en sus PCs. Entonces, yo tengo aquí un demo y voy a poner la automatización a tocar. Y lo que yo tengo acá es, voy a bajar un poco el sonido. Tenemos una IQS corriendo en un AE1000 que está abajo a la izquierda, un servidor, que el AE1000 está corriendo el programa y ya está armado. No tienen ustedes que pensar en que tienen que armar algo en sus servidores, etcétera. Ya viene armado de fábrica para poder correr la aplicación de la consola de la nube. Tengo una laptop que está corriendo automatización. Tengo un Livewire IP driver arriba a la izquierda y estoy corriendo 4 audios diferentes al mismo tiempo, como que fueran 4 diferentes fuentes o como si fueran 4 diferentes estaciones de radio, como ustedes lo quieran ver. A la derecha tengo un nodo analógico y por ese nodo estoy saliendo a los parlantes que ustedes escuchan, y puede tener una entrada de micrófono que no la tengo activa en este momento, pero la idea es tener micrófono, y tengo headphones también, auriculares, para poder escuchar, asumiendo que esto fuera el control room. Y abajo se dan cuenta que tengo un PowerPoint que estoy corriendo. O sea, tengo una laptop mía personal que está corriendo dentro de la red. Al mismo tiempo estoy compartiendo audios de mi laptop con la otra laptop y al mismo tiempo estoy controlando y dando la presentación a ustedes, todo al mismo tiempo. Y el switch, que es el centro hoy en día de todas estas instalaciones audio sobre IP, es un Cisco sencillo SG350P con PoE de 10 puertos. Interesante es hacer saberles que el PoE está alimentando al nodo, o sea que el nodo no está conectado al AC, sino que simple y sencillamente a través de la red con PoE, y el servidor AE1000 también solamente está alimentado por PoE, por el mismo cable que está conectando a la red. Por ende, el consumo de energía es muy bajo y no hay la cantidad de cables que normalmente solemos ver debido a las fuentes de corriente. También tenemos la posibilidad de controlar una consola en Cleveland, Ohio, donde tenemos la fábrica, y me voy a ir hacia allá. Y espero que todos estén viendo. Esta es la consola y esto es cómo se configuran las diferentes páginas dentro de la consola. Hay un tema de licencias y aquí podemos ver que este equipo tiene 16 faders. Un poco más detalle hablaremos después de la consola y vamos directamente al Surface.
el control de estudio o el control de monitoreo y de los headphones, etc. Puedo hablar con los diferentes personajes que estén a través de los códecs o las llamadas telefónicas. Podemos hacer previews, podemos hacer también talkbacks, pre-fader level o previews o queue, como le quieran llamar. Tenemos programa 1, programa 3, hasta 4 programas. Los podemos ver a la derecha. Y de esta forma, aquí yo estoy controlando una consola remotamente que está en Cleveland, Ohio, en la fábrica. Mi consola que tenemos aquí es esta. Y en esta consola yo tengo, la puedo hacer correr. Y podemos ver que está corriendo un programa de YouTube. Lo puedo apagar. Puedo encender mi micrófono. Y mi micrófono, estamos los dos al aire, yo estaría hablando con el micrófono al aire, pero obviamente cancela los parlantes para que no haya feedback. Tenemos más música también corriendo al mismo tiempo. Les hablaba de 4 faders. Un poco de los Beatles. Y el segundo canal estaba apagado y lo encendí en la automatización. Podemos tener el control de monitoreo. Y agarran la idea. Ahora, lo bello de esto es las configuraciones fáciles. Podemos crear, igual que en nuestras consolas, los que tienen consolas nuestras ya de Axia, saben que para generar las fuentes es muy similar. Y tenemos las salidas. Y se dan cuenta que tenemos 24 salidas de audio sobre IP. Podemos crearlas en AES estándar o podemos mandarlas a un AES estéreo más rápido. O sea, en Livewire o estándar. Puede ser multicast o puede ser SIP unicast. Y esto con la facilidad de que podemos esta consola llevar esos audios dentro del internet, dentro de la red punto a punto, o tener el control de ella directamente del mix. Podemos tener vmixes, y yo he hecho un vmix de los 4 audios que suenan, los enciendo, y este vmix está aquí abajo, y está escogido. Es muy fácil escoger las fuentes. Ustedes no lo ven porque está detrás, pero aquí sale una opción de audios para poder escoger. Algo importante es la sincronización para poder llevar a cabo en AES-67. Y muchos de ustedes saben que nuestro reloj, nuestra sincronización, nuestro estándar es Livewire, pero AES-67 te pide un clock que no sea Livewire por razones obvias de empresa, de formato y de nombre, y es PTP. Y pues el equipo trabaja sin problema en PTP y al mismo tiempo estamos trabajando en Livewire con todos los equipos nuestros de Livewire. Tenemos shows que podemos crear. Estoy corriendo un show que se llama Demo y hay información de backup de todo lo que hemos hecho que se puede guardar. Las licencias, en mi unidad tenemos 4 faders que vienen base más 4 faders que yo compré adicionales
En este caso, tengo comprimida la pantalla, ustedes pueden ver 8 faders. A veces puede ver solo 4 o 5 y presionando un botón a la derecha se pueden ver más. Por ejemplo, si nos vamos a la consola que está en Cleveland, podemos ver que hay el botón acá a la derecha o a la izquierda para ver más faders. Recuerden que esta consola tenía 16 faders. Y la mía tiene solo 8. Aquí podemos llamar los shows que ya están predeterminados para el show de la mañana, el show de la tarde, de la noche, o para el show de María, de Pedro. Tienen un contador que puede estar corriendo, pueden resetearlo, etc. Programa 1, programa 2, programa 3, para escuchar externo. En externo yo tengo un tono de 1 kHz, que es este mismo, pero que también lo tengo programado para que vaya a externo, que me sirve de referencia para los audios. Para los que no creen o piensan que puede ser falso, podemos ver acá mismo el equipo instalado en mi casa y tenemos los parlantes y tenemos el servidor, ¿ya? Y solo hay un cable, si se dan cuenta. Tenemos el nodo, tenemos el Cisco switch y otros parlantes, así como un laptop ahí viejito que está corriendo con la automatización. Para entender que realmente lo estamos haciendo. Ahora, la consola es una consola virtual y tenemos dos opciones de venderla, ya entrando en el producto o entrando cómo también pueden ustedes trabajar con ella. Y es así de claro. Podemos comprar el servidor ya con el programa preinstalado corriendo y es el AE1000 y, ¿se acuerdan? Es este mismo. Después vamos a ver una toma ahí personal que está grabada. Y ya tiene toda la plataforma, no tiene corriendo, no tienen que preocuparse, etcétera. O ustedes pueden trabajar con un servidor virtual de ustedes, donde ustedes pueden trabajar, esto está todo escrito en Linux, y ustedes pueden trabajar en sus servidores y trabajarlo en containerizzados como paquetes Docker dentro de su servidor. Este es el servidor AE1000 que vieron ustedes antes y la parte de atrás tiene un puerto primario que es con el que estoy alimentando PoE y tengo conectado a la red interna y también puedo ir por secundario a una red al internet para que pueda tener acceso dentro del internet otras personas o puedo ponerlo en cualquier otra red para poder el servidor tenerlo libre y accesible a otras redes y tener control de ella a distancia, como en el caso de Cleveland. Esto es como ustedes quieran trabajar. Entonces, la forma en que trabajamos la parte de este software es a través de Docker. Para los que trabajan de IT o son un poco avanzados en programación, saben que hoy en día Docker es una de las plataformas más fáciles de trabajar sin gastar un servidor entero en un programa o sin tener que quedarte cambiando entre diferentes computadoras o diferentes servidores a través de los diferentes softwares que están corriendo. En este ejemplo, a la derecha, podemos ver que tenemos 6 consolas corriendo bajo Docker en un sistema operativo de una PC o un servidor Dell en este caso. Y ustedes pueden trabajar con el software y hacer ustedes que la aplicación corra como un contenedor de Docker en la aplicación. Asimismo, aunque aquí salen 6 consolas, ustedes podrían tener el VXS, que es nuestro híbrido telefónico que trabaja en Docker también, y lo podrían tener como una aplicación adicional Docker trabajando dentro de software nuestros para trabajar. Inclusive, hoy estamos llevando todo a la nube. No es nuevo y esto debido al problema que vivimos en el mundo entero de COVID, que nos hizo acelerar todos estos programas que ya estaban andando y que ya estábamos trabajando para que
debido a que mucha gente, mucho ingeniero, tenía que trabajar desde sus casas, o inclusive todavía hoy en día lo están haciendo. De esta forma se puede controlar consolas, híbridos telefónicos, Omnia procesamiento, el Omnia 9 lo tenemos también dentro de Docker para poderlo trabajar como una aplicación adicional en una PC. Entonces, todo es fácil de hacer. El IQS, las características que tiene nuestra consola, está basado en un navegador HTML5, entonces es accesible de cualquier dispositivo, Windows, Mac, tableta, teléfono, etc. Podemos vender desde 4 a 24 faders, escalable, o inclusive puedes quitarle. Esto se vuelve interesante cuando tú quieres hacer el Mundial de Fútbol, por ejemplo. Necesitas más canales de audio para una consola que tienes y solo quieres alquilar 16 faders adicionales por un mes o 2 meses. Se puede hacer este modelo, ¿no? Solo estamos... tenemos 4 buses de programa, como vieron, 1, 2, 3 y 4, y sumando a eso el de record, el de telco y el de preview, que son canales que también se manejan independientes y se pueden escuchar independientes. Tenemos auto mix minus para las llamadas telefónicas o para los códecs, para no tener el problema de los feedbacks, y eso a cualquier fuente que tengamos dentro de la red que tenga escucha. Automix, para los que no conocen, Automix es para poder manejar el audio de los micrófonos que están abiertos, especialmente en una producción grande que hay muchos micrófonos abiertos. Si alguien no está hablando, ese micrófono se auto apaga o se va a mute sin necesidad de estar sumando el ruido de suelo, ¿no? el floor noise que llamamos. Y esto ustedes pueden darle más o menos valores por el weighting que tiene para cada uno, entre 1 a 10, cuál micrófono debería tener más o menos. Un micrófono que tal vez está abierto, pero es alguien que no habla nada o que va a entrar más tarde, etcétera, le darías un peso más bajo, etcétera. El procesamiento del micrófono para todas las fuentes, o sea, podemos hacer compresión, de-easer, etcétera. Mucho procesamiento en las entradas de micrófono, y hay ecualización de 3 bandas para todas las fuentes. Tenemos medidor de confianza de entrada de canal de cada fuente. Ustedes pudieron ver que había un medidor cuando yo tocaba el fader dentro de la consola para poder ver visualmente que tenemos un audio corriendo. Podemos trabajar con Pathfinder, y Pathfinder es una solución nuestra para poder controlar, enrutar, monitorear y manejar toda clase de equipo que no sea de Telos Alliance. Otras marcas y otras funciones, inclusive otros tipos de controles remotos, RS422, SRC232, etc. Podemos controlar a través de un programa como es Pathfinder. Trabajamos con AS67 y SMPTE 211030, que es AS67 embebido dentro del video digital. Cualquier fuente AS67, Livewire o Livewire Plus. Inclusive hoy día con la empresa Junger que tenemos la posibilidad de trabajar inclusive a través de Junger con MADI. Si alguien tiene una solución de MADI que está medio trabado, complicado, tiene 64 audios, que no se puede hacer más cosas porque MADI pues no tiene más progreso, podemos nosotros venderles una caja donde pueden convertir todos esos MADIs o Dante o todos esos audios que no llegan, que no tienen quizá la nueva versión o no están corriendo bajo AS67, y podemos nosotros llevarlos a AS67. El AI Expressor se llama, y es algo nuevo que pueden ver en su web de Telos Alliance. Hay control de monitoración de estudio, así como salas de control y así como auriculares. Y las teclas programadas de SoftKey de perfil se pueden usar para activar el TalkBack o iniciar eventos, por ejemplo, la automatización que está en pausa, se puede disparar, etc. GPIO se pueden también controlar desde el IP driver del software. Y de forma digital embebida dentro del streaming del audio AS67 o Livewire, podemos llevar esos GPIOs para crear eventos, ¿no? O encender luces o abrir puertas o lo que ustedes piensen para el GPIO. Entonces, una consola de mezcla sin necesidad de tener una mesa, es todo en virtual, en la nube. Puede también pensarse como una forma de temporalmente trabajar en una consola. Tú le puedes dar una consola a un individuo
el Internet al operador A, el operador B toma el acceso directo y puede controlar. Alguien que va para el Mundial a Qatar podría tener control de una consola que esté en su país y desde Qatar estar controlando el audio que está llegando y yendo. O al revés, alguien desde Headquarters puede estar manipulando los audios que están en Qatar, etc. Ya no necesitan tener mixer, small studio, bla, 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 y múltiples usuarios al mismo tiempo. Para los que ya tienen nuestras consolas es algo genial porque pueden sumarlo al estudio, ya sea para traer más mezclas de audio o ya sea para tener control de otras estaciones de radio dentro del grupo cuando tienen múltiples estaciones de radio dentro de un estudio. De esta forma puede haber una vez de AM que no tiene muchos más que automatización y un micrófono, puede estar siendo controlada por o el mismo operador que tiene operando quizá otro de las estaciones de radio. Asimismo, para reemplazar equipo, usted puede agarrar una consola analógica y podemos entrar en audio sobre IP con cualquiera de nuestras consolas reales o virtuales a través de los nodos. Los nodos son la parte esencial para poder convertir todos esos audios que son analógicos o digitales, llevarlo a audio analógico, etc. Cabe en cualquier lugar. Tengo una aplicación, por ejemplo, en Inter de Miami, el canal de fútbol, que no tenían espacio. Es un cuartito muy pequeño para hacer el mix de los videos y todo, y no cabían. Y con un control virtual no tuvieron que tomar más espacio que ya no tenían dentro de ese cuartito para poder trabajar con la consola. En oficinas hay muchas instalaciones, como el caso de Univision, que hay muchos reporteros que tienen ellos mismos su control de consola y desde la oficina están controlando su material que están yendo al aire o grabando para podcast o para ser emitido más tarde. Y todo se puede hacer fácilmente desde oficinas. Un poquito más para entender el tema que hablábamos y lo que significa. Tenemos un switch tipo Cisco profesional, 2960 o SG350 para arriba, y podemos conectar nuestros nodos. ¿Para qué los nodos? Porque depende qué tanto material vas a tocar, poner, colocar, entrar, como es el caso de llevar los audios analógicos a los parlantes o digitales, la automatización, lo que es las consolas, lo que es un procesador de micrófonos, un VX Prime en el caso de un híbrido telefónico, otra consola, una consola IQX, que es una consola que solo es la mesa, pero todos los audios los puede tomar de la red. Y a esta consola que puede estar en una casa de alguien en particular y puede entrar a través de un nodo, ya sea por micrófonos y escuchar, la automatización, etc. Todo lo que es consola podemos cambiarlo ahora y quitarla de la mesa y poner software que opera a través de diferentes programas que tenemos, así es como el IP Tablet o como es el Fusion Control, y podemos controlar las consolas. O podemos tener un AE1000, como es lo que estamos viendo hoy día, y podemos colocar una consola adicional virtual o en la nube para poder tener más audios o más control de los audios o una estación adicional que estamos trabajando. Puedo tener diferentes AE1000 y tener, en este caso, 4 consolas de red. Puedo tener celulares o iPads en forma inalámbrica controlando la consola. Todo esto es posible y aplicable y podría tener a alguien de una forma muy remota y caminando, controlando los audios o inclusive monitoreando para asegurar que hay señal al aire, etcétera, a través de la consola. Y estos AE1000 podrían estar corriendo en una forma, en un servidor de ustedes a través del Docker y podrían estar trabajando como audios independientes dentro de su servidor. Entonces existen 2 opciones que habíamos hablado para tener una idea de lo que es el precio también y darles un concepto de cuánto más se pueden ahorrar o si vale la pena o no hacerlo. Y tenemos 3 opciones.
la opción del servidor, y eso viene con 4 faders instalados de base y se pueden comprar adicionales las licencias de 4 en 4. Entonces 12 faders y el servidor andan en $4,700, precio de lista. En el caso de la derecha pueden comprar el software para correrlo en sus contenedores, en sus Dockers, y pueden o comprar el software o suscribirse por año. Cada año pueden volver a tomar el software que tenían o pueden cambiarse a un software nuevo, lo que venga, etcétera, ¿no? 12 faders, si compran, les cuesta $3,000, a lo cual tienen una idea aprox de que en 12 faders el servidor ya nuestro completo, armado, anda por los $1,700, etcétera. Y 12 faders de alquiler por un año les puede costar $1,500. Si lo dividen entre 12, estamos hablando de un poquito más de $1,000 por mes. Es un costo muy bajo para tener algo de alta tecnología, limpio, sano, sin problemas de ruidos analógicos o de RF que puedan existir y trabajando de una forma muy buena en el sentido que tienen gente de backup que podrían apoyar para estos trabajadores remotos que hoy en día todavía hay algunos trabajando. A veces dicen, bueno, pero eso es virtual machine. No. Una máquina virtual son máquinas que ya llevan, no sé, más de 30 años, 40 años funcionando, pero son máquinas dedicadas para trabajar algo virtual y es una por máquina, etc. En el caso de Docker, es en los contenedores, es un software nuevo donde solamente hay un sistema operativo trabajando, donde puedes tener múltiples funciones de trabajo al mismo tiempo dentro de un mismo servidor que ustedes controlan, que ustedes escriben, y el futuro es así, ¿no? Y para los que trabajan hoy en día con este tipo de soluciones y mucha de gente de IT que puede estar presente escuchando, ciertamente en las presentaciones que hemos hecho ha habido gente de IT que me hace preguntas sobre el contenedor y el Docker. Este tipo de soluciones es el futuro. O sea, es una forma que se está haciendo hoy en día, inclusive en organizaciones como Google, Amazon, etcétera. Podemos ver que ellos trabajan en forma de contenedores y cada contenedor maneja la aplicación dentro de un mismo sistema operativo, dentro de un mismo servidor. Esto es algo que hoy en día se caracteriza por la facilidad, costos que conlleva para poder manejar la estación. Nosotros estamos trabajando con Amazon y pues uno puede pagarle a Amazon por un tiempo, un espacio en la nube y tener acceso en todo el mundo, ¿no? A través, o en todo su país. Hay países muy grandes, inclusive México, Brasil, Argentina, Chile, que son muy largos, pero no nos olvidemos que hay países como Perú, Bolivia, que tienen muchos lugares también que están remotos y que tienen que llegar a ellos a través tal vez de satélite o internet que han llevado a través de fibra óptica, etc. Entonces, para poder llegar a todos estos otros. Entonces, pueden tener una instalación en su estación, ahí mismo. Pueden tener satélite recibiendo audios analógicos y los traemos a través del nodo y podemos trabajar como indicamos anteriormente. O puedes trabajar a través del internet remotamente y en lugares lejos para poder tener el control o el acceso de esos audios. Los audios los podemos traer a través de códecs en este momento y o, noticia de última hora, en los próximos software que vamos a sacar ahora para IBC y más adelante, vamos a incorporar también un códec dentro del streaming de AES-67, dentro del streaming de control de Livewire, va a llevar el audio mismo que ustedes van a poder traer y escuchar en su propio lugar, en su propio celular, en su propio pad, en su propio laptop. Esto es una gran ventaja porque ya no hace falta o no faltaría tener que usar los audios cuando los estamos controlando. Todo va a ir dentro del mismo feed. Diferentes opciones. Son 3 opciones en su estación o en data centers privados que ustedes pueden tener acceso y que les rentan la nube, o pueden trabajar directamente en una nube pública como puede ser Amazon, Google y otros que dan los servicios.
con esto tenemos el nodo. Y si te das cuenta, un cable, tenemos un switch Cisco, unos headphones para escuchar la música, otro parlante y la computadora, laptop corriendo las automatizaciones. Ok, ahora sí lo podemos apreciar bien. Bueno, Juan, tenemos una pregunta. Nos pregunta Mario Ruiz, para los que ya trabajamos con la consola, ¿cómo sería la configuración? Para los que ya tienen consola, asumo que es la pregunta, ¿no? Sí, Si hay gente que ya tiene consolas Axia, configurar una consola como la IQS es muy sencillo, porque el menú de configuración, y yo no entré mucho más en detalle porque hay mucho por configurar y mucho que se puede hacer en cada una de las fuentes inclusive, es similar a lo que es una IQ con un Core 32 o lo que es una IQX. Para los que tienen Element es similar, solo que un poquito más avanzado. La Element ya lleva muchos años en el mercado. Y para los que tienen Fusion es muy similar. Para los que han comprado la nueva consola Quasar es casi idéntico, con la diferencia que una Quasar contiene muchas más posibilidades. No solamente estás limitado a 24 audios de salida, sino puedes tener muchísimos más, 99, 100 y pico. Y también puedes crecer en entradas y controles al mismo tiempo de fader. En una Quasar tienes hasta 64 faders que puedes controlar, cuando en la IQS tienes un límite de 24, similar a lo que es la IQ con el Core, con los módulos de expansión. Correcto. Bueno, Juan, no tenemos más preguntas. Entonces te agradecemos por la presentación y por haber aceptado la invitación el día de hoy. Gracias a todos, gracias a TV y Video, gracias a los amigos de Latinoamérica que están siempre presentes, a los que nos escuchan en vivo ahora y a los que quizá van a escuchar más adelante con el material pregrabado, y esperamos verlos pronto en sus países y llegar a los shows que están empezando a andar y atenderlos personalmente, y pueden escribirme en cualquier momento a juan.punjet@telosalliance.com o ir al web de telosalliance.com y pedir ayuda, contacto ahí mismo directamente y ver los diferentes dealers que pueden apoyar en su país. A ustedes por la invitación. La verdad que para mí es un placer poder compartir no solamente con ustedes, sino también darle las gracias al esfuerzo que TV y Video están haciendo para, bueno, tratar de llevar permitir que podamos llevar este tipo de charlas a todo el mundo, ¿no? Gracias también a Verónica, que sé que ha estado bien consecuente en tratar de organizar todo esto, a Fabio y pues por supuesto a toda la gente que está online en este momento, y agradecer también a aquellos que nos van a ver posteriormente cuando esté montado esta presentación en la plataforma de ustedes. Gracias, Daniel. Adelante con tu presentación y nos vemos entonces en un momento. Bueno, quisiera comenzar la presentación un poco para darle la idea de la empresa. En este caso estamos hablando de Dielectric, tiene ya su sede en Raymond, eso es en el estado de Maine, aquí en los Estados Unidos. Y Dielectric forma parte de uno de los grupos más grandes de televisión que se llama Sinclair Broadcast Group. Para darles un poco la idea, Dielectric es un proveedor líder en productos de transmisión y está celebrando su aniversario número 80, fabricando antenas y sistemas de RF optimizados para todas las necesidades de transmisión, tanto en televisión como en radio, FM, ¿no? Comenzó sus operaciones en 1942. Pero bueno, pasemos de inmediato a los temas que vamos a tratar hoy. Dentro de los puntos que tenemos en la agenda, quisiera que hablemos brevemente del portafolio de productos, básicamente para darles una idea de lo que Dielectric tiene para ofrecer. Luego vamos a pasar, centrarnos en el tema principal, en uno de los temas principales de nuestra presentación hoy, que tiene que ver con el nuevo diseño de antenas que introduce la tecnología de antenas tipo PIE.
hago esa acotación de FM porque la antena Pylon ya se viene utilizando hace muchos años en televisión, ¿no? Pero se está introduciendo por primera vez este concepto ahora para la banda de FM. Después de eso voy a hablar de la sentencia con la FCC sobre el uso de simulación para los estudios de patrón de FM. Para aquellos que no lo saben, en junio del año pasado, con la ayuda de Merrill Wills, presentamos una PRM, eso es una propuesta de norma que se presentó a la FCC, para poder utilizar software de simulación para las antenas de FM. Vamos a hablar también sobre la actualización y la situación actual de esta propuesta y hablaremos también sobre el uso de inteligencia artificial para la optimización de patrones. Antes de iniciar la presentación de los temas, quisiera enfatizar un poco, solo para que tengan una idea del portafolio que tiene la empresa. Nosotros no solamente estamos fabricando antenas de televisión y antenas de FM, sino también tenemos a la disposición componentes, líneas de transmisión. Estoy hablando inclusive hasta líneas de transmisión de 9 pulgadas, ¿ok? Tenemos sistemas de RF, sistemas de monitoreo. Cuando hablo de sistemas de RF, ofrecemos combinadores, filtros, patch panels, switches coaxiales, y cuando estoy hablando de líneas de transmisión, incluimos no solo la línea de transmisión, sino también tenemos cable coaxial flexible, FOAM y de aire, tenemos deshidratadores, tenemos sistemas de monitoreo, líneas rígidas, adaptadores, guía de ondas. En pocas palabras, pudiésemos resumir que Dielectric está en la disposición de ofrecerle todo lo que ustedes necesitan desde la salida del transmisor hasta la antena. Dicho eso, pasamos ahora a la presentación como tal y quisiera que nos remontásemos a los tiempos de la RCA. En 1967, Matt Ciuccola introdujo la primera antena de tipo anillo en la ponencia de la NAB. Se llamaba BFC, es el modelo de la antena, y hoy se conoce simplemente como la DCRC, que lo fabrica Dielectric. Luego en 1978, cuando Don Himas introdujo la BFM, en su artículo de la Institute of Electrical and Electronic Engineers, la IEEE, introdujo la BFM, era mucho más grande, por lo tanto tenía más ancho de banda y manejaba mucha más potencia que la antena nombrada anteriormente, que es la BFC. Todas estas antenas realmente siguen siendo una opción hoy en día. Lo que está disponible hoy en día en el mercado, pudiésemos decir, ya hemos mencionado las antenas tipo anillo. Existe también las antenas tipo Tyler, como la pueden ver ustedes en la parte inferior de su pantalla, que es la que fabrica ERI. Tienen también el modelo Stoop de baja potencia y, por supuesto, los paneles, las antenas tipo panel. Todas ellas tienen un tema en común. Digamos, la selección es limitada, ya que cada elemento de cualquiera de estos modelos que mencioné anteriormente requieren de una línea de alimentación y un sistema divisor de potencia, sea la configuración que sea, ¿no? Entonces, bueno, basado en nuestra experiencia en televisión, nos preguntamos, bueno, ¿qué hacer para simplificar un sistema de alimentación? Y en la experiencia que hemos tenido ya en televisión por muchos años con antenas tipo Pylon, nos preguntamos, bueno, ¿por qué no usar una antena tipo Pylon, pero para la banda de FM? Y ese es uno de los puntos centrales de la presentación de hoy. Now, Dielectric is about to write a new quería mencionarles que vamos a hacer una presentación de un video que les va a dar una breve introducción de la FM Pylon para que tengan una idea y luego entraremos en más detalles de la... Now, Dielectric is about to write a new chapter in FM radio's history of innovation. Antennas made with the pylon concept, fabricated as a cylinder, have been used with great success in the television industry, but only in the television industry. Dielectric engineers have now been able to apply the advantages of the pylon design to FM radio. The result is the new FM pylon antenna. The FM pylon antenna improves bandwidth without lowering the quality factor, which not only benefits your radio station, but your radio listeners.
Dielectric has brought the principles we've been using in television antennas for decades to FM radio with the FM pylon antenna. Entonces, bueno, creo que la gran mayoría de los radiodifusores están familiarizados con el término de antena pylons. Este nombre realmente fue acuñado por RCA para describir una antena coaxial de montaje superior, porque son estructuras, como lo ven ustedes ahorita en pantalla, que son cilíndricas, largas y delgadas, pero al mismo tiempo son mucho más pequeños y más simples. Ya entraremos en más detalle de por qué yo menciono simples. Tienen pocas piezas y solo tienen una conexión en la entrada. Por esa razón, son antenas que son muy confiables. A la vez también ofrecen menos carga que otras antenas de radiodifusión. Yo pudiera inclusive agregar que la gran mayoría de las antenas de radiodifusión en UHF, más reciente también en la banda de VHF, banda 3 específicamente, en los Estados Unidos son diseños coaxiales de ranura, o decir, antenas tipo pylon. Para ilustrar lo simple que son las antenas RCA publicó este anuncio en 1966 y el punto es que dice que son tan sencillas, eso es parte de lo que ellos estaban anunciando en aquel momento, que todo lo que necesitan es un poco de pintura, ¿no? Ahora bien, entrando un poco en detalles, las antenas tipo pylon estándar tienen una desventaja. La mayoría de las aplicaciones se considera para el funcionamiento de un solo canal. Aquí se muestra una respuesta de impedancia típica de una antena pylon sobre un centro de 100 MHz, tomando como referencia el canal de operación número 36. Si ustedes ven en pantalla el pequeño círculo en el centro donde se especifica BSWR, una relación de 1.1 a 1, pueden ver en la vista ampliada, de los cuales se obtiene un ancho de banda de 6 MHz sin ningún tipo de problema. Pero, sin embargo, ya después de que nos excedemos de ese canal, la impedancia se extiende rápidamente fuera del canal sintonizado y se vuelve realmente inutilizable. Entonces, viene la pregunta, ¿qué hacer para mejorarlo? La primera será cómo se puede aumentar el ancho de banda. Ese es uno de los primeros retos, aumentar el ancho de banda. Obviamente la intención es lograr que esta antena ocupe el ancho de banda completo de la banda de FM. Entonces, las técnicas para mejorar el ancho de banda de una antena pueden clasificarse en dos categorías. Las que reducen el factor Q y las que proporcionan una cancelación de fase adicional de las antenas de ranura coaxial oscilan entre 30 y 40. Estos son valores de referencia. Para lograr un ancho de banda del 19%, que es lo que nos haría falta para cubrir la banda completa de FM, el Q debe reducirse sustancialmente entre 5 y 10. Esto se hace normalmente con líneas de alimentación y divisores de potencia que alimentan cargas individuales. Vale mencionar, en el bloque básico de una antena pylon, como lo ven en su pantalla a mano derecha, la sección de antena tipo pylon viene constituida por 4 bahías. No tiene un sistema de alimentación externo y por lo tanto tenemos que centrarnos en la reducción de Q, como expliqué anteriormente. Hay que tener en cuenta que el Q es inversamente proporcional al ancho de banda. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Una forma de reducir la capacitancia. El Q tiene un circuito resonante en paralelo en función de la resistencia y la capacitancia. Como el Q es directamente proporcional a la capacitancia por definición, si se reduce la capacitancia, disminuye el Q y por lo tanto aumenta el ancho de banda. Aquí están algunas ecuaciones para calcular las capacitancias de una línea coaxial y el microchip. No voy a repasar las matemáticas, pero si calculan la capacitancia de ambos usando la misma impedancia, verán que la capacitancia del microchip es la mitad del coaxial. Por lo tanto, el uso de una ranura alimentada con microchip traerá como resultado que va a reducir la Q a la mitad
lo que va a traer como consecuencia que va a duplicar el ancho de banda, que es una de nuestras metas. La segunda técnica utilizada para reducir el Q es el principio, tomado del principio de Babinet. La teoría de Babinet estaba en la óptica, pero más tarde fue relacionada, en 1946, fue relacionada por H.G. Booker. En el artículo de Booker, él relacionó que una ranura y un dipolo de complementarios duales. Si colocamos el dipolo y la ranura en el mismo circuito con respuestas inversas, se estaría reduciendo el Q. Las pruebas han demostrado que colocar un dipolo sobre la ranura reduce la Q a la mitad, lo que de nuevo duplicaría el ancho de banda. La técnica que no solo reduce el Q, sino que es la forma también de proporcionar la polarización circular. Aquí están, por ejemplo, los resultados de las pruebas de un modelo de 4 bahías, que lo ven ustedes desplegado de una antena tipo Pylon. Está montado encima de un caballete, un soporte, que es donde nosotros hacemos las pruebas de las antenas, ¿no? Entonces, al utilizar las técnicas de la reducción de Q, el rendimiento de la VSWR, las ondas estacionarias, va a estar en la banda por debajo de 1.2. Como podrán apreciar en la gráfica, a lo largo de 88 hasta 108, nunca vamos a excedernos de 1.2 de reflejada. Entonces, digamos que ya una de las metas han sido logradas con esta técnica. Hasta los momentos hemos logrado todo lo que la Pylon FM puede operar en la banda completa, como mencioné anteriormente. Pero veamos ahora la relación de polarización en toda la banda. Empezamos con nuestros dipolos flotantes inclinados. Esa fue la primera opción que nosotros utilizamos y obtuvimos los resultados que ustedes ven en pantalla, ¿no? El cual está limitado en el ancho de banda por la calidad de acoplamiento que podríamos conseguir en el dipolo. Un dipolo más amplio ayuda, pero como se puede ver en los patrones de la derecha, donde la polarización horizontal y la polarización que está en color azul y la polarización vertical está representada en color rojo, hay una variación. Si ven desde la gráfica, del principio de la gráfica hasta el final, hay una variación de 10 dB a lo largo de la banda. El diseño va desde polarización vertical y el extremo de la banda hasta lo que vendría a ser la polarización circular, que es el complemento de toda la banda. Esto ciertamente es inaceptable a lo largo de la banda. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si pasamos a un dipolo flotante inclinado de doble parásito. Como lo ven, estamos ahora incluyendo un parásito adicional y esto es básicamente la aplicación de los principios de Log periódica. Cada dipolo resuena en una parte diferente de la bahía. Haciendo esto, mejoramos la variación de la relación horizontal, la polarización horizontal y vertical de 10 dB a 2,8 dB, como se puede apreciar aquí en la gráfica. Al aplicar este doble parásito, logramos mejorar ahora esa circularidad, que es lo que queríamos lograr, ¿no? Ahora, esta polarización circular completa de cada extremo con el medio de la banda solo está cayendo, como mencioné, en 2.8. La variación es comparable a los diseños actuales alimentados de la simple, y eso lo vamos a ver ahora comparando este tipo de antena con una antena normal tipo Bay. Todas las antenas de FM con polarización circular de un solo elemento se basan en lo que se llama hélices truncadas. Y el límite mínimo técnico de la relación de horizontal y vertical se calcula en 1.8 dB en la banda de FM. Esto, por supuesto, es inalcanzable y siempre será más que eso. Ahora bien, ¿qué hemos aprendido hasta los momentos a lo largo del diseño? Este es un producto que se introdujo este año en la NAB y hasta los momentos hemos seguido desarrollándola siempre en busca de mejorar el producto. Entonces, el diseño del dipolo doble compromete el ancho de banda de la antena, según el principio de Babinet. Pero entre las opciones para mejorar el ancho de banda
tenemos que ahora hacer énfasis en la rotación de la fase azimutal, añadir fase entre bahías para la cancelación y hacer ajuste de los componentes internos. Otra de las cosas que hemos aprendido a lo largo de estos meses es que originalmente se tenía previsto una extrusión redondeada, como se puede apreciar en la imagen a mano izquierda. Se ha pasado ahora a un diseño de caja plegada para aumentar la rentabilidad y la fabricación del producto. Y se sigue explorando formas de simplificar el diseño. Horizontal y vertical. Como habrán notado, en el espacio libre, los patrones azimutrales de polarización horizontal y vertical no son omnidireccionales y no son iguales. Sin embargo, de nuevo, si ves el patrón horizontal, se señala en color azul y el vertical nuevamente en rojo, uno se hace la pregunta si eso realmente es un problema. Y yo les voy a demostrar que no lo es. Si ahora nosotros centramos nuestra vista en el elemento del tipo anillo, verán que en el espacio libre tenemos una polarización completamente omnidireccional. Pero en realidad no lo es. Y me explico. En primer lugar, las bahías necesitan ser alimentadas con una línea de transmisión. Añadiendo solo la línea de transmisión se empieza a direccionar la polarización vertical y los patrones comienzan a tomar una forma como la pylon. Lo pueden ver en la imagen que tienen completamente a su derecha. Esa antena tipo anillo ahora está alimentado y el momento que se alimenta, ya ustedes ven cómo se desplaza la polarización vertical hacia adelante comparado con la polarización horizontal. La siguiente realidad es que las antenas tienen que estar sujetos a una torre. Entonces, aquí pueden ver cómo los patrones horizontales y verticales de la pylon se distorsionan cuando se fijan a una torre. Al lado se puede ver cómo los patrones se distorsionan para una antena tipo anillo y que inicialmente, si vamos a la lámina anterior, habían empezado con un patrón omnidireccional. Inicialmente, por lo tanto, cuando se monta en una torre, ustedes podrán observar que los patrones de una antena pylon y de una antena tipo anillo se vuelven por naturaleza bien similar. Hasta ahora solo he hablado de usar la pylon en una configuración de una sola bahía, pero las opciones de patrones simultáneos son patrones como se ven ahí en pantalla. También se puede controlar el patrón de elevación, su ganancia, la inclinación del haz y el relleno de nulo, apilando 4 módulos uno encima de otro. Al decir esto me refiero que cada sección de la antena pylon equivale a 4 elementos. Entonces ustedes ven en pantalla, la primera sección tiene 4 elementos. Si yo apilo o coloco una encima de la otra, logro 8 elementos, 8 bahías, o si pongo 3 secciones, como se ve también de ejemplo, lograría en este caso 12 bahías. Esto de alguna manera va a ayudar a cambiar la amplitud relativa y la fase de cada sección y podemos de esa manera controlar el patrón de elevación. Cuando se apila una antena con otra, es importante señalar que se va a utilizar un divisor de potencia externo y líneas de alimentación. Como he mencionado, las antenas pylon son conocidas por su simplicidad. La tasa de fracaso, y aquí un poco la fórmula que ven ustedes en pantalla, la tasa de fracaso es básicamente la suma de las tasas de fracaso de todas las partes. En otras palabras, la tasa de fallas es directamente proporcional al número de piezas, queriendo decir que menos piezas tenga la antena, menos probabilidades de falla vamos a tener a la final. Y esa es parte de la meta de utilizar este tipo de diseños. Entonces, por definición, en comparación, la FM pylon es más confiable que cualquier antena de transmisión FM equivalente en el mercado actual.
Ahora permítanme que me refiera a la capacidad de manejo de la potencia, porque esto es otro punto bien interesante. Ya hablamos que la antena es una antena de banda ancha, ya hablamos que logramos tener polarización circular, ya hablamos de que podemos obtener diferentes patrones, pero ahora un poquitico sobre lo que es el manejo de la potencia. En un documento realizado hace 7 años por John Sadler, es el vicepresidente de ingeniería de Dielectric, definió que el VSF, que significa, sus siglas en inglés son Voltage Safety Factor, que no es más que el factor de seguridad de la tensión, de un sistema de antena bajo la operación combinada de varias estaciones en términos de niveles de DC y high pot. Hay otro documento que también, escrito por John Slider, dio hace 4 años, hablaba de los factores de seguridad para las diferentes componentes y describía cómo las antenas deberían estar en una relación de 5:1. No vamos a entrar en detalles sobre cómo se deriva esto. Pueden leer esos documentos que están disponibles en la página web, y yo también, como lo mencionó Richard al inicio de la charla, dispuse de esos en el sistema para que ustedes puedan bajar y leerlo con más calma. Aquí pueden ver en la gráfica inferior la potencia media de estación frente a un número de estaciones de pylon. Voy a tomar como ejemplo, si tomamos una sección, ya les mencioné anteriormente que una sección es equivalente a 4 bahías. Y esas 4 bahías tienen la capacidad de 30 kilovatios de entrada, lo cual nos permite, como un ejemplo, si tenemos la necesidad de combinar 6 estaciones de radio y cada una de 5 kilovatios, perfectamente pudiéramos manejarla con ese tipo de antena. Si ahora bien empezamos a apilar porque necesitamos una mayor ganancia y una mayor potencia de entrada, podemos ir hasta tener 4 bahías. En este caso estamos hablando de 120 kilovatios de entrada a la antena, que si eventualmente combináramos 6 estaciones, estaríamos hablando de que cada estación pudiera tener hasta 20 kilovatios. Y es importante mencionar que esta potencia es asumiendo que cada estación va a funcionar en el modo de H de radio de -14, equivalente a -14 dB. Entonces, como verán, tenemos varios beneficios al utilizar este tipo de antenas. Veamos una comparación ahora. Vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser la carga del viento, comparándolo con una antena tipo anillo y comparándola obviamente con una antena tipo panel. Entonces, haciendo una comparación y utilizando el código G de tipo anillo, pueda tener un ancho de banda suficiente para manejar varias estaciones, la separación debe ser de media longitud de onda, es decir, que va a duplicar el mismo número de elementos que tiene una antena pylon para obviamente obtener ese mismo ancho de banda. Si comparamos ahora, una FM pylon tiene más carga que una antena tipo anillos. Cuando digo tiene más carga, me refiero, su peso está alrededor de un 18% por encima. Pero si esa misma antena tipo anillos ahora, debido a que, por ejemplo, antenas que vendemos aquí mismo en los Estados Unidos o inclusive en Canadá, donde requieren que se les coloque un radom, esa antena tipo anillo con los radom ahora va a pesar un 22% más que una antena pylon. Y por supuesto, si lo comparamos con una antena tipo panel, definitivamente con la pylon estamos en muchísimo menor peso. Ahora vamos a cambiar un poco de tema y me gustaría hablar del enfoque de la inteligencia artificial. En junio del 2021 se presentó a la PMR, eso es una propuesta de elaboración de reglas que se hizo a la FCC para permitir el uso de la simulación por computadora para verificar el rendimiento de las antenas en FM que son direccionales. Normalmente, para poder hacer ese tipo de pruebas hoy en día, se tiene que construir una antena tipo modelo y hacer una serie de pruebas en el campo para poder, de alguna manera,
ver cuál es el patrón que esa antena direccional está teniendo. Entonces, con esta nueva modalidad que se introdujo en el 2021 la FCC, lo que se quiere es utilizar el software para poder hacer este tipo de pruebas. Luego, en noviembre del 2021, la decisión unánime de la FCC fue seguir adelante con la NPRM. Eso, la NPRM, si hacemos la traducción, es, digamos, un aviso de propuesta a la reglamentación. Definitivamente que se recibió muchísimo apoyo por parte de la FCC y hubo un periodo de comentarios públicos. También hubo muchísimo apoyo por parte de los radiodifusores acá en Estados Unidos para aprobar este tipo de formato. Y el NPR pasó una votación final en el expediente en mayo del 19 de mayo de este año. Luego, el día siguiente de haberlo presentado al registro, y actualmente se está esperando que la Oficina de Gestión y Presupuesto lo apruebe. En teoría, estamos aprobando en el mes de septiembre de este año que esa aprobación se dé. Entonces, eso para nosotros sería interesante porque esa aprobación va a permitir unos cambios y obviamente una optimización. Pero ahora vamos a entrar un poco en detalle en qué significa esta optimización y para que ustedes vean cuál es la ventaja de estas propuestas, ¿no? La petición se hizo por numerosas ventajas en las que podemos citar. Uno, va a ayudar a la tolerancia mecánica. Por ejemplo, no estás limitado por la disponibilidad de materiales. Cuando me refiero a materiales, me refiero a la construcción en físico de estas antenas tipo modelo para hacer las pruebas como tradicionalmente se ha venido haciendo para la FM. Vamos a evitar errores humanos como tratar de medir la ubicación de los parásitos que se cuelgan en los espacios. Estos parásitos se van a colocar generalmente en la parte trasera del elemento para obviamente lograr ese patrón direccional de la antena. Y de la manera como se hace hoy en día, siempre hay un factor de error al llevar esa data a los dibujos de CAD, ¿no? También esta misma técnica nos va a permitir optimizar el sistema, el patrón por completo y realmente la lista continua la lista de beneficios, me refiero, ¿no? Entonces, para darles un poquito la idea de cómo es este proceso, uno en teoría va a elegir lo que vendría a ser la torre, lo que vendría a ser en base al proyecto que se está manejando con el cliente, cuál es la antena más adecuada, en base al patrón que se desea, en base a la potencia que necesita, etcétera, etcétera. Luego toda esa información se va comparando y se va viendo también junto con los contornos de protección de la FCC. Luego se empiezan a hacer pruebas y voy a citar un comportamiento y de esa manera ver si el patrón está dentro del contorno exigido por la FCC, el patrón horizontal, vertical, etc. Se empiezan a añadir parásitos si fuera necesario, dependiendo del patrón que se está buscando, bien sean horizontales, bien sean verticales, bien sea una combinación de ambos, como pasa en algunos casos. Se vuelve obviamente a comparar con el cumplimiento de la FCC y digamos que se queda en este ciclo entre la evaluación de los requisitos de cobertura y se queda en un ciclo tratando de buscar cuál es el mejor resultado. Esto de alguna manera, esta optimización que llamamos inteligencia artificial va a traer un beneficio enorme para la industria, ¿no? Hablemos ahora un poco qué es inteligencia artificial optimizada. Hay muchas técnicas de optimización, pero la mejor que hemos encontrado es la teoría de optimización de lo que llaman enjambres de partículas. Lo primero que hacemos a configurar el modelo es utilizar HFSS. Para aquellos que no sepan ese término, sus siglas en inglés significan High Frequency Software Simulation. Luego establecemos, es un software de simulación, luego establecemos los objetivos que queremos con ese patrón que se está estudiando y seguimos estableciendo las restricciones de la geometría. Una vez que tengamos los resultados de eso, son exportados a un software que se llama OptiSLang y este proceso interactivo continúa hasta lograr el patrón deseado. Para darles un poquito más la idea, vamos a ver aquí, vamos a separar
el modelo que nosotros por año, no solamente nosotros, sino todos los fabricantes, vienen siguiendo, que es hacer modelos de escala, y esos modelos de escala se hacen en un rango de 4.4:1, pero es un proceso de preparación que puede tomar mínimo 4 horas. Luego tienes un proceso para lo que llamamos patrones de ajuste. Eso eventualmente te puede llevar una semana aproximadamente. Y en ese proceso, que no es automatizado como lo que queremos implementar, puedes lograr un promedio de 120 interacciones, pero eso se traduce en 80 horas de trabajo hombre. Si ahora aplicamos la inteligencia artificial optimizada, la preparación, estamos hablando de 1 hora. Podemos lograr hasta entre 300 y 400 interacciones. Y todo este tiempo nos va a tomar nosotros en que el proceso, digamos, el sistema cumpla su ciclo un par de días, pero para nosotros va a representar hora hombre 1 sola hora. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería en práctica lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Esta prueba que estamos viendo ahorita en pantalla es basado en el modelo de antena de Dielectric que se llama el DCRC. Está colocado sobre una torre de 6,5 pulgadas y aquí pueden ver, tienen 3 gráficas. Una es la gráfica de inicio, una vez que se comienza todo este proceso, cuál es el resultado final, y hay un proceso de progresión que ustedes ven en pantalla. Entonces, en ese proceso de progresión, el sistema va, que esas son las interacciones que yo estaba hablando anteriormente, el sistema va estudiando en base a la posición de la antena, en base al patrón, en base a la cobertura que debe proyectar, en base al contorno que está permisiado, en base a las parásitas, cómo lograr optimizar al máximo en base a la antena que ven en pantalla. Entonces, a la final, el compuesto se encuentra, el resultado final, obviamente, el compuesto que vayamos a tener, o el resultado, mejor dicho, que vayamos a tener de esto, va a cumplir perfectamente con la FCC, y terminamos siempre ofreciéndole, en este caso, al cliente, al radiodifusor, el máximo rendimiento que podemos lograr con esa antena en base a esas características de esa torre. ¿Qué podemos concluir aquí? Bueno, las conclusiones las tengo divididas en 2 partes. La primera parte tiene que ver con lo de las antenas tipo Pylon, esta nueva antena que se introdujo este año al mercado, VHF. Les puedo decir, para agregar un poco más, nosotros de hecho en la banda 3 de VHF tenemos una antena tipo Pylon, y parte del diseño de esa antena tomamos, obviamente, con ciertas modificaciones para la banda de FM. Pero eso es una antena, en el caso de la banda que tenemos de la banda 3 de VHF, es una antena que ya se han vendido más de 120 de antenas de esas, ¿no? Entonces, digamos, esto no es algo que estamos a última hora tratando de sacar algo nuevo, sino ya por la experiencia que nosotros hemos tenido. Y quisiera agregar aún más. Acá en Estados Unidos hubo un repack, y en ese repack la fábrica logró capitalizar el 80% de las ventas de antenas para ese repack. Pero de ese 80%, estamos hablando que más del 90% de las antenas que se vendieron recientemente acá en los Estados Unidos, cuando hablo recientemente estoy hablando que superamos más de 1,000 antenas vendidas en 3 años y medio. Y esas 1,000 antenas, el 90% son antenas tipo Pylon. Esto es un poquito para que vean la importancia que ha tomado ese tipo de diseño en el mercado, obviamente por todas las ventajas que ya mencioné anteriormente, ¿no? Entre ellas como baja carga al viento, simplicidad en el sentido de que tiene menos piezas, menos conexiones, tiene mayor confiabilidad, mucha flexibilidad con los patrones. En el caso de la FM Pylon va a trabajar en la banda completa. En fin, es una alternativa rentable y sencilla frente a complicadas
instalaciones como las que pueden ser con antenas de tipo panel. Hablando de la inteligencia artificial, pues bueno, nos estamos preparando para la normativa, la FCC, que permite la simulación para la verificación de los patrones FM. Esperamos que en el mes de septiembre eso se esté dando realmente. El uso de la inteligencia artificial optimizada automatizará el proceso de simulación y va no solamente a simplificar todo, sino que al mismo tiempo va a llevar a otro nivel lo que es los resultados de cualquier tipo de antena que uno pueda fabricar, añadiendo también como un nuevo nivel de eficiencia y precisión. Y con esto, bueno, damos por terminado la presentación del día de hoy. Quería agradecerle a todos por su tiempo. No sé, Richard, si tengan algunas preguntas en las que podamos contestar. Daniel, muchas gracias a ti por la presentación, por haber estado con nosotros hoy. Vamos a revisar, no tenemos preguntas, damos un par de minutos a ver si nuestros invitados el día de hoy tienen alguna duda. Recuerden que en el lado derecho de sus pantallas encontrarán el módulo de preguntas y ahí pueden poner todas sus dudas. Sí, bueno, de todas maneras, Richard, nuevamente mi agradecimiento hacia todos ustedes por haber preparado este tipo de charlas que creo que son bien importantes. De una manera nos permite comunicarnos, así sea a distancia, aunque como ya hay la apertura de nuevos eventos, pues ya esperamos que todo vuelva nuevamente a la normalidad. Seguro estoy que va a ser así. De todas maneras, si hay alguna duda sobre la marcha, en pantalla tienen mi correo electrónico. Ese número que están viendo es mi celular. Me pueden escribir inclusive vía WhatsApp y con todo el gusto del mundo, pues estaré pendiente de ayudarlos. Sí, Daniel, ahí están todos tus datos. Ahí, si tienen alguna duda particular, pueden escribirle directamente a Daniel. Y aprovecho entonces, ya que Daniel mencionaba eventos, a recordarles que el 20-21 de octubre tendremos Tecnotelevisión en Bogotá, en Colombia. Regresamos después de 2 años a la feria presencial. Esta vez será de 2 días, pero tendremos nuevamente nuestra feria. Y también les recuerdo que está la revista en su edición digital, ya está disponible para descarga a través de nuestra página web www.tvvideo.com. Daniel, no tenemos más preguntas, entonces muchas gracias a ti por aceptar la invitación del día de hoy a esta presentación. Gracias a ti y a todo el equipo de TV y Video, y gracias también a todas las personas que estuvieron acompañándonos el día de hoy en la charla y las que más adelante puedan verla. Un fuerte abrazo para todo el mundo. Y a todos los que nos acompañaron el día de hoy, los invitamos a estar pendientes de nuevos eventos que realizará TV y Video, tanto presenciales como virtuales. Hasta entonces.